Hola, a continuación tiene lugar la ponencia de José Luis Sánchez Noriega. El profesor Sánchez Noriega es catedrático de la Universidad Complutense, especialista en historia del cine, área en la que ha publicado numerosos libros que a día de hoy siguen siendo pues, referentes a la hora de aprender tanto la historia del cine universal como los cines periféricos o como el propio cine español. También es responsable de numerosos proyectos I+D y de otra índole sobre cine español desde el tardofranquismo hasta la actualidad y también de monografías de cineastas como por ejemplo el libro Universo Almodóvar, muy interesante porque nos cuenta pues la obra de Almodóvar desde otro punto de vista, sobre todo porque tiene una estructura basada en el abecedario. Bien, hoy nos va a hablar de los espejos en el cine, esos elementos que, bueno, como él nos contará, no están de una forma casual en las escenas de las películas que vemos, sino que normalmente tienen un significado que va muy unido también a lo que son las identidades, los dobles sentidos y bueno, son un recurso narrativo interesante para poder comprender mejor la película que estamos viendo. Bueno, sin más, os dejo con el profesor Sánchez Noriega y espero que disfrutéis de su interesante conferencia. Luis Sánchez Noriega, profesor de la Universidad Complutense, catedrático de Teoría e Historia del Cine, y es un placer participar en este congreso con esta ponencia que he titulado Pantallas, ventanas y espejos, del otro yo al retrato del alma. Esta ponencia es fruto de un libro, en realidad, que se titula La pantalla plateada, ensayo sobre los espejos en el cine, y que responde, como siempre sucede, a una larga maduración, a una meditación y a una pregunta, ¿no? A una curiosidad, ¿no? Que es el hecho de que los espejos en el cine no son un elemento decorativo puramente, ni siquiera es un elemento funcional, como cuando alguien está maquillándose o peinándose ante un espejo, sino que hay un discurso de segundo orden. De ahí que el título sea exactamente este, pantallas, ventanas y espejos. Es decir, que el espejo tiene que ver con la ventana y con la pantalla, en el sentido de que la pantalla siempre sobre ella se proyecta algo que nos pertenece, y al mismo tiempo el cine siempre se configura o se ha comprendido como una ventana de acceso al mundo. Este libro, publicado este mismo año en ediciones Eolas, es una digamos, una reflexión que incluye elementos de arte, de mitología, de literatura, donde se plantea quizá temas como los espejos en los cuadros, los desnudos, las mujeres que están en el espejo, en fin, el tema de Narciso, los autorretratos. Es decir, que hay bastantes niveles y bastantes, digamos, digresiones o trayectorias diversas que tienen como tema central el espejo. Yo quisiera, antes de seguir, leeros en realidad una cita de Séneca, que en las cuestiones naturales hace una reflexión muy bonita y pienso que incluso muy actual. Dice Séneca: se inventaron los espejos para que el hombre se viera a sí mismo. Con ello podría conseguir muchas ventajas. En primer lugar, el conocimiento de sí mismo, y después consejos respecto a otros problemas. Y entonces dice a continuación Séneca cuáles serían esos consejos respecto a otros problemas. Dice: las personas, los hermosos, para evitar el envilecimiento, los deformes, para darse cuenta de que deben compensar con sus méritos todo lo que falla a su cuerpo, los jóvenes, para que adviertan en la flor de la edad que es el momento de aprender y acometer grandes empresas, y por último dice: y los viejos,
para que abandonen lo que deshonra sus cabellos blancos y para que mediten un poco sobre la muerte. Dice, por todo eso, concluye Séneca en las cuestiones naturales, por todo esto nos dio la naturaleza la posibilidad de vernos a nosotros mismos. Me parece que esta frase es un pórtico bonito para esta reflexión, que evidentemente hay que comenzar con algunas imágenes de la historia del arte, porque, como digo, antes del cine y muy por delante del cine en el sentido no ya temporal, sino incluso en cuanto al volumen de reflexiones, en la pintura y en la literatura los espejos están muy presentes, y por supuesto en la mitología, ¿no? Si tenemos en cuenta estas circunstancias, vemos por ejemplo que hay esa figura del matrimonio Arnolfini, ese cuadro tan conocido con ese espejo de fondo que está, recreando ese espacio e introduciendo, digamos, al propio pintor, cosa que sucede en muchas ocasiones. El espejo a veces es casi como esas velas, es casi una reflexión, ¿no? El tema de la luz, en fin, la figura de la mujer ante el espejo, además de un elemento erótico, pues significa darle rostro, ¿no? En el caso del famoso desnudo de Velázquez. Tendríamos muchísimos casos, ¿no? En otros, los autorretratos tienen ese componente siempre de que tiene que haber un espejo, porque es imprescindible, y ello es mucho más evidente en el caso de la fotografía. En el caso de la fotografía, por ejemplo, los dibujos de Esquer a mí me parecen fascinantes, pero en el caso de la fotografía, el espejo es necesario porque es la única manera, salvo que se utilice el disparo retardado, pero creo que siempre es mucho más creativo, siempre, sobre todo porque además a veces el autorretrato no es solamente autorretrato, sino que es retrato de otro, solo que se incluye dentro también el propio retratista. Quizá el espejo, la figura sin duda más interesante del espejo es la figura del Narciso, ¿no? El Narciso, con esa leyenda hermosísima de que se enamora de una figura que aparece en un charco en medio del bosque, y esa figura que le fascina acaba, cuando quiera aproximarse a ella, acaba por disolverse. A mí me parece que el cuadro de Caravaggio que tenéis a la izquierda es muy interesante, porque fijaos bien que en realidad hace un círculo. Voy a señalar así con el ratón, apenas se ve, pero bueno, hay un círculo perfecto. Este círculo, este encierro, en el fondo sirve también como metáfora visual de que el narcisismo es una especie de encierro dentro de uno mismo, ¿no? La metáfora de enamorarse de uno mismo, en el fondo, es subrayar la falta de apertura al otro, ¿no? Hay muchas variaciones hasta llegar a Dalí, que no fácilmente se identifica en estas composiciones surrealistas la figura de Narciso, pero que está presente. Me parece que es interesante, a partir de ahí, de estas reflexiones, plantear cuáles serían algunas de las cuestiones de los espejos en cine. En primer lugar, yo diría que estaría la retorcer o darle la vuelta a la representación de la realidad. Es decir, la realidad no es lo que se nos da de forma inmediata, sino que puede tener otras perspectivas. En segundo lugar, a mí me gusta mucho hablar de este adjetivo y verbo que tenemos en español, que es la palabra especular. Especular es el verbo que significa, pues, adivinar, reflexionar, indagar, y el adjetivo especular, que significa lo relativo al espejo. Esta vinculación de significados es exactamente la misma que tenemos con la palabra reflexión. Reflexión en español es pensamiento, el ejercicio de pensar acerca de un tema, pero reflexión también es la reflexión de la luz
que el fenómeno físico de la reflexión por el cual la luz choca contra la superficie del espejo y se rebota. Por lo tanto, esa idea de que los espejos tienen esa función o esa doble virtud me parece que es una idea muy rica. Por otra parte, el espejo, y eso lo vemos quizá más en la literatura surrealista, en Cocteau, por ejemplo, o en la literatura fantástica, el espejo, la superficie del espejo es un umbral de acceso a otro mundo, un umbral por el cual se puede pasar a otro mundo. Me parece que estas son algunas de las reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Junto a ellas, por supuesto, está la idea de ese otro yo, es decir, que mirarse al espejo es mirarse dentro de uno mismo, y dentro de uno mismo puede conllevar el ver lo monstruoso que alberga mi propio yo. Las figuras, lo vemos en películas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etc. Esa idea de que hay un yo interior que no conozco ni siquiera yo mismo. O, por ejemplo, en algunas películas realistas, ¿no?, como la famosa secuencia de Taxi Driver, donde se mira el antiguo soldado, ¿no?, que prepara un atentado contra un político, se mira y entonces dialoga, pero dialoga pues de forma provocadora, ¿no?, teniendo una camisa con armas ocultas y digamos, tiene ahí ese diálogo. También me parece otro aspecto interesante. Y también quisiera hablar, o quisiera subrayar, y ahora vemos algunos ejemplos, de los viajes en el espacio y en el tiempo que propicia el espejo. Es decir, el espejo es la forma de evocar otro lugar. Lo vemos en relatos como clásicos, ¿no?, como Blancanieves, ¿no?, o en otro tiempo, es decir, viajar a través del tiempo también, de alcanzar otra realidad. Hay una cinematografía y una literatura fantástica donde el espejo siempre tiene protagonismo. Por último, y vamos a ver ahora los ejemplos, quisiera subrayar también los laberintos, ¿no?, la idea del caleidoscopio, del laberinto, donde distintos espejos crean una especie de espacio fantasmático y desconocido. Es muy conocida, muy recordado el final de La Dama de Shanghái, donde hay una persecución y en un laberinto de espejos. Y lo interesante de esa persecución es que al final, entre los dos esposos que tienen una rivalidad porque ella ha sido infiel, se disparan, pero no sabemos quién dispara contra quién, porque no sabemos si quien tirotea es sobre la imagen o es sobre la persona real. Ese juego es muy sugestivo con los espejos. Vamos a ver algunas de estas, a ilustrar estas ideas con algunos ejemplos de películas. Es muy interesante esta figura de Magritte, que se llama la reproducción imposible, porque yo creo que muestra esa paradoja de que hay alguien cuyo frontal no se refleja, sino que se refleja a la espalda, lo cual efectivamente es imposible. Fijaos bien que además, por otra parte, en el cuadro aparece un espejo, pero hay un libro que sí que reproduce perfectamente. Es decir, el libro tiene una reproducción habitual, pero sin embargo la figura no. Yo además en esta foto he incluido el marco del cuadro de Magritte, porque creo que también hay casi como un juego en el propio marco del cuadro. La película de Áñez Barda es espléndida porque tiene ese juego con que la cámara se muestre en los espejos. Incluso las personas que figuran en los créditos, es decir, los técnicos que han contribuido a hacer la película, ella los muestra precisamente con el espejo ese que tiene en las manos, ¿no? Como os decía, una de las perspectivas es esa idea de la verdad o la impostura. El espejo puede hacer que la representación sea real, es decir, uno mirarse al espejo
o el decir mírate al espejo a alguien es como decir, mira, no te engañes, no te engañes, no fabules, el espejo me devuelve la verdad aunque yo no lo quiera. Sería digamos, frente a las máscaras que nosotros nos construimos, sería una forma de mostrar esa verdad. Algunas películas, y este es un ejemplo que me parece muy interesante, apenas aparece el espejo más que exactamente en los planos inicial y final. Este sería el caso de Las amistades peligrosas, protagonizada por Glenn Close, donde al principio de toda la película vemos que esta mujer está arreglándose, maquillándose ante un espejo. Y a partir de ahí es el primer plano prácticamente que aparece, y a partir de ahí se desarrolla un relato completo donde ella siempre tiene su máscara y llega al final donde está justamente haciendo el proceso inverso, que es desmaquillarse, que es borrarse y es hacer que emerja su propio yo. Esto me parece que es muy interesante porque entonces el espejo es una especie de metáfora del yo que construimos o de lo que es la ficción. Algunas películas solamente se comprenden o serían imposibles de narrar si no fuera con un espejo o con varios espejos, ¿no? Esa persecución que es la película de Steven Spielberg, la primera película, El diablo sobre ruedas, ¿no? De un camión, una película un tanto enigmática, pero es un ejercicio de estilo. Y vemos cómo el camión puede ir detrás del coche, del protagonista, toda la realidad está observada desde los ojos del protagonista, pero se incorpora la figura del protagonista gracias al espejo. Es verdad que el espejo está ahí en el coche, podría haberse buscado otro tiro de cámara. Es decir, si el camión va adelante, se incorpora. Es decir, esta posibilidad de que el espejo adopte o subraye el punto de vista del personaje, que de otro modo no se vería tan fácilmente, ¿no? Los espejos amplían o permiten una puesta en escena más compleja, en el sentido de que a veces permiten un segundo plano, algo que está más alejado y que gracias al espejo se percibe, se ve. En El sirviente es una película todavía con muchísimos espejos. En el caso de los retratos, esto pertenece a Frida, ¿no? A la película protagonizada por Salma Hayek, donde la figura del retrato que aparece ahí a la izquierda en un momento determinado cobra vida, es decir, se mueve, hay una animación porque esta mujer está viviendo un proceso complejo y se corta el pelo. Como veis, el retrato aparece ya con unas tijeras en la mano y aparecen en el suelo mechones del pelo, por lo tanto el espejo también quiere reflejar el proceso de transformación que está viviendo esta mujer. En otros muchos casos, a veces el espejo sirve para mostrar la cámara, es decir, para subrayar la condición de retrato, es decir, como es en la película de Agnès Varda, Jane B. par Agnès V, ¿no? Las gafas, es curiosísimo cómo las gafas que hacen de espejo devuelven la mirada, es decir, que hay como una especie de tope. Yo miro a alguien, pero justamente porque, y no, lo normal para mirar a alguien es mirarle a los ojos, pero justamente me devuelve la mirada ese espejo que constituyen las gafas. Por lo tanto, hay ahí como una imposibilidad. Los escenarios, los camerinos, los platós son lugares privilegiados porque siempre hay espejos y por tanto no hay que justificar. Aunque esos espejos lo que hacen es subrayar la condición de intérprete, es decir, el otro yo, que es el yo de ficción que va a representar un actor, por ejemplo. A mí me gustan las películas donde hay un rodaje, por ejemplo, Saura lo ha hecho, ¿no? Metiendo espejos en el propio plató, e incluso en algún caso sin que le importe que la cámara se refleje, porque este sería casi como una prohibición, el que si la cámara se refleja en el espejo, entonces ya se desbarata, digamos, la ilusión que conlleva toda representación cinematográfica. El otro yo
es muy interesante cuando representa, el ejemplo que ponemos antes era el del Taxi Driver, pero hay otros muchos, ¿no? Hay otros muchos, y es la figura del asesino, la figura del psicópata, la figura de un ser monstruoso, que mirarse al espejo a veces es como hacer ese gesto, ¿no? Lo vemos también en el Joker, donde también vemos que esa figura se está construyendo delante del espejo. Es como que su yo, diríamos, demoníaco, aparece o va siendo construido ante un espejo. En el fondo, esto mismo es lo que planteaba ese protagonista de la vida de las marionetas con esa reflexión que hace y que a mí me parece muy interesante. Dice: observo mi cara en el espejo, me es bastante familiar, y constato que en esta combinación de carne y sangre, nervios, huesos, hay dos, no sé cómo llamarlos, entidades irreconciliables. El sueño de la cercanía, dulzura y convivencia, el abandono de todo lo vivo, y por otro lado, violencia, terror, amenaza de muerte. Es como esa emergencia del yo desconocido, de lo monstruoso, etc. Es un poco, esa dualidad está en esas gemelas que protagonizan A través del espejo, de Robert Siodmak, ¿no? Donde no solamente el hecho de que las gemelas son como un yo reflejado en el espejo, sino que en la representación, en la película, hay planos donde se reflejan, ¿no? Y con lo cual, digamos, quedan las dos figuras como muy unidas, ¿no? Muy unidas, las dos hermanas que protagonizan esta historia. Hay otros muchos ejemplos de estas dualidades. Quisiera yo ahora poner un pequeño clip que corresponde a la película de Amelia López O'Neill, de Sarmiento, y donde es curioso porque el espejo no reproduce exactamente la imagen, o mejor dicho, la reproduce pero con otro tiempo. Como veis ahí, el movimiento que tiene el personaje reflejado no es el mismo movimiento, o no es parejo al personaje real. Esta especie de autonomía que adquiere el personaje hace que el espejo cobra vida, ¿no? Que es lo que sucede en algún caso, ¿no? Que esa figura del doble cobra vida. Y eso es lo que sucede con los seres un poco monstruosos, ¿no? En el caso del estudiante de Praga, vemos que la venta del alma al diablo es esa figura reflejada en el espejo, pero que cobra vida. Por eso a mí me parece muy interesante ese texto de Nietzsche en Así habló Zaratustra, cuando plantea que dice que al mirar yo al espejo lancé un grito y mi corazón quedó atrapado, pues no era a mí a quien veía en él, sino la mueca y la risa burlona de un demonio. Es decir, ese yo demoníaco, ese yo monstruoso que está al otro lado del espejo. Quisiera continuar señalando también algunos ejemplos muy rápidamente, pero en todos ellos tienen esa función. Y antes de ver un clip que me parece que es muy bonito, que es muy interesante, que es el que pertenece a la película El silencio, de Mohsen Macbeth, de 1998, y que vamos a ver enseguida. Aquí tenía otros ejemplos de la película Reflejos, con ese yo monstruoso que es autónomo, o en algunos otros casos con diferentes, el conocimiento de uno mismo. Por ejemplo, en Katmandú, un espejo en el cielo, el espejo sirve para que esa niña que no tiene personalidad porque siempre está dependiendo de su hermano, ha perdido su nombre incluso, se reconozca en el espejo. Pero quería poner este pequeño clip con ese niño acompañado de su hermana, ese niño ciego que encuentra un espejo. Bueno,
se ralentiza un poco el clip, simplemente es que el niño nunca ha visto un espejo, no sabe, porque es ciego, no sabe lo que es un espejo. Y entonces la hermana le explica que el espejo sirve para ver su imagen, y como él no se ve, la hermana dibuja en el espejo, que tiene polvo, tiene suciedad, dibuja con los dedos un rostro. Y es muy interesante aquí como el espejo, en este caso, otorgaría una imposible identidad a ese niño, porque el niño no se puede ver. El monólogo, de alguna manera, ante el espejo es muy interesante en algunas películas, como es el Hamlet de Kenneth Branagh. El famoso monólogo de ser o no ser se pronuncia delante de un espejo que devuelve la imagen, es decir, que es una reflexión, es como una voz interior, pero al mismo tiempo, como sabemos que están escondidos dos personajes más detrás de ese espejo, porque es una puerta, pues también el espejo funciona como una amenaza, ¿no? Por lo tanto, hay otras posibilidades en estos monólogos, donde puede haber, el monólogo puede ser una reflexión, es decir, una reflexión en voz alta, y esa reflexión tiene más, digamos, se visualiza de forma más evidente si se coloca uno delante de un espejo. Eso mismo sucede, por ejemplo, en la película Cleo de 5 a 7 de Áñez Barda también. Áñez Barda es una de las directoras que más utiliza los espejos en todo momento, o también en otros casos donde los viajes a través del espacio y el tema del Narciso también quería yo ahora señalar brevemente, ¿no? Hay muchos casos donde son a través del viaje de Alicia. Alicia, sin lugar a dudas, es el ejemplo más grande del viaje a través del tiempo, pero también está, por ejemplo, en Bonjour Tristesse, donde el recuerdo de un verano se realiza siempre engarzando las secuencias a través del espejo cuando el personaje mira, ¿no? La figura del espejo roto siempre revela un conflicto, siempre revela una disensión, y romper el espejo de alguna manera a veces es mostrar la quiebra de una relación, una personalidad complicada, en fin, siempre hay un momento trágico en el espejo roto, y creo que es interesante. El laberinto, ya hemos señalado el caso de la Dama de Shanghái, pero habría otros laberintos con más carácter cómico en otros casos. Creo que en algunas de estas representaciones la duplicación o la multiplicación de las figuras tiene cierto valor de juguete, de juego visual, de mostrar algo que tiene esa función, ¿no? Como sucede en algunas de las comedias más conocidas, curiosamente algunas donde no existe el espejo, por ejemplo. En estas no existe realmente el espejo, sino que se juega con un presunto espejo, con una presunta duplicación. Finalmente, para terminar, quisiera subrayar dos casos que son la escopofilia, el voyerismo, es decir, que el espejo, el juego sexual ante el espejo que multiplica los cuerpos supone un aliciente, es decir, el verse a uno mismo y el ver al otro delante del espejo es como un estímulo erótico. Esto está también unido a ese elemento, sin duda, de carácter también, en cierto modo, sexual, que es el narcisismo, ¿no? Donde alguien se mira al espejo. Hay una figura muy interesante que es en la película Yo servía al rey de Inglaterra, cuando el protagonista crea una cabaña con muchos espejos para mirarse y para estar acompañado, por así decir, aunque no cabe destacar el elemento narcisista. La película París, Texas es probablemente el uso más complejo del espejo, con ese marido que va en busca de su mujer y la encuentra en un espectáculo, en una cabina de peep show, donde según esté la luz, lo normal es en esa imagen de la izquierda
que él la ve a ella, pero ella no le ve a él, que es exactamente lo que se corresponden las dos imágenes. Ella cuando se ve, cuando actúa o cuando habla con él, se ve a sí misma, es decir, no puede engañarse, ¿no? Pero hay un momento en que esta perspectiva va cambiando hasta el punto de que cuando ella baja la luz y él da más luz, los dos personajes se sobreponen en la misma superficie de ese espejo semitransparente y por lo tanto se está señalando que coinciden. Bueno, ya voy a terminar porque, como veis, aquí hay muchos caminos, hay muchas reflexiones. Yo creo que podríamos poner muchísimos ejemplos, pero creo que lo importante, lo interesante es simplemente partir de esta posibilidad de reflexión donde el cine establece un discurso de segundo grado a través de los espejos y cómo hay una serie de tematizaciones que hemos indicado que nos llevarían a casi a explorar unos niveles de realidad que de otro modo no se llevan a cabo. Muchas gracias, espero que esta exposición, aunque breve, haya sido de vuestro interés. Adiós, buenas tardes.